para memorizar. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14, 23. Se ha enseñado a muchos que la palabra griega agap se refiere al amor exclusivamente divino. Y que otros términos, también traducidos como amor, tal el caso de filia, del verbo file, designan sentimientos menos sublimes que agap. Algunos afirman también que agap se refiere a un amor unilateral. El de alguien que ama pero nunca recibe amor. Un amor totalmente independiente de la respuesta humana. Sin embargo, un estudio cuidadoso del amor divino a lo largo de la Escritura muestra que estas ideas, aunque comunes, son erróneas. En primer lugar, el término griego agap se refiere no solo al amor de Dios, sino también al amor humano. Incluso a veces al amor humano mal dirigido, por ejemplo, en 2 Tim 4, 10. En segundo lugar, a lo largo de la Escritura, muchos términos distintos de agap se refieren al amor de Dios. Por ejemplo, Jesús enseñó que el mismo Padre los ama, file. Porque ustedes me han amado, file, Juan 16, 27. Aquí, el término griego file se utiliza no solo para referirse al amor humano, sino también al amor de Dios por los seres humanos. Por tanto, file no debe interpretarse como un amor inferior, sino como una expresión auténtica del amor divino. Las Escrituras también enseñan que el amor de Dios no es unilateral, sino profundamente relacional. En el sentido de que para Dios supone una profunda diferencia que los seres humanos reflejen o no su amor por Él y por los demás. ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué es, de verdad, el amor eterno? ¿Será solo una frase bonita o hay algo más? ¿Algo que va más allá? Sin duda, es un tema que da para pensar, ¿no? Hoy vamos a profundizar en algo que, pues, ha cautivado a la gente por siglos. El amor de Dios. Un tema fascinante, sin duda. Algo que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre dónde encajamos en este universo. Porque al final todos buscamos ser amados, ¿cierto? Sentir que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Totalmente. Y cuando hablamos de este amor, del amor de Dios, hay un versículo que siempre me llega a la mente. Juan 3.16. ¿Sí? Que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 es como la base, ¿no? La piedra angular de lo que es el cristianismo. Nos habla de un amor que abarca a todos, un amor universal sin importar quién eres o qué has hecho. Es increíble pensar en eso, ¿no? Que a pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos ama con un amor tan inmenso. A veces, con tantos errores, con nuestros defectos, es fácil sentirse, pues, indigno de ese amor. Sí, es normal, ¿no? Sí, Es normal dudar a veces. Pero la Biblia nos recuerda una y otra vez que ese amor de Dios no depende de lo que hagamos. Es incondicional. Se ofrece a todos por igual. Fíjate, por ejemplo, en Salmos 33.5. Ajá. Dice, ama la justicia y el derecho. Llena hasta la tierra de la misericordia de Jehová. Y en Salmos 145.9 también, bien. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Esos versículos nos muestran un panorama increíble de la misericordia y la bondad de Dios. Oh, sí. Pero, y aquí me surge una pregunta. Si Dios ama a todos y desea que todos se salven, ¿por qué no obliga a nadie a seguirlo? ¿Por qué nos da esa libertad de elegir? Esa es una pregunta clave, una pregunta que nos lleva al corazón mismo del amor verdadero. El amor genuino nos impone, se ofrece libremente. Dios nos creó con libre albedrío, con la capacidad de decidir si queremos aceptarlo o no. Y aunque Él anhela que lo escojamos, respeta nuestra decisión, nuestra libertad. Es como una paradoja, ¿no? Nos ama incondicionalmente, pero a la vez nos da la libertad de rechazar ese amor. Exactamente. Y esa libertad que tenemos, hace que nuestra respuesta a su amor sea aún más significativa. Cuando elegimos amar a Dios, cuando elegimos seguir su camino, estamos como sellando un pacto con Él, un compromiso mutuo de amor y fidelidad. Y dentro de este pacto encontramos un concepto muy especial, algo muy particular, Esed. Esed. Suena importante. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto? Claro que sí. Esed es una palabra hebrea que no tiene una traducción exacta en español, pero podríamos entenderla como un amor leal, un amor que permanece firme sin importar las circunstancias. Es un amor que se basa en la reciprocidad, en un compromiso mutuo. Dios ama a su pueblo y espera que su pueblo le ame a él también y que cumpla con su parte del pacto.
Entonces, podríamos decir que ese es como un tipo de amor que implica, pues, responsabilidades de ambas partes. Sí, podríamos verlo así. Es un amor que se nutre de la fidelidad, del compromiso de ambos. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿El amor de Dios es condicional? Esa es una pregunta que seguro muchos se han hecho. ¿Mm? Y a decir verdad, yo también me la he planteado varias veces. Si Dios nos ama incondicionalmente, ¿cómo es que hay condiciones para disfrutar de su favor, de sus bendiciones? Es una pregunta compleja que requiere un análisis profundo. Y justo a eso nos dedicaremos en la próxima parte de nuestro recorrido por este fascinante mundo del amor divino. No se lo pierdan. Si retomamos nuestra conversación sobre la naturaleza del amor de Dios, creo que es importante aclarar algo que a veces genera confusión. La diferencia entre el amor incondicional de Dios y las condiciones que se establecen en el pacto con Él. Me parece fundamental esa distinción. A veces, al leer ciertos pasajes de la Biblia, uno puede llegar a pensar que el amor de Dios se pierde si no cumplimos con ciertas reglas. Exacto. Y ahí donde sucede la confusión. El amor de Dios, como ya hemos dicho, es eterno e inmutable. Él nos ama sin importar nada. Lo que sí tiene condiciones son los beneficios del pacto, las bendiciones que recibimos al estar en una relación cercana con Él. Es como un acuerdo, ¿verdad? Sí, Si cumplimos con nuestra parte, disfrutamos de las ventajas. Si no, perdemos esos privilegios. Pero el amor de Dios sigue ahí. precisamente. Y para ilustrar esto podemos mirar algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Oseas 9.15 Sí, leemos: toda la maldad de ellos fue en Gilgal, ahí pues les aborrecí. Por la maldad de sus obras los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son rebeldes. wow. Ese versículo suena bastante fuerte. Pareciera que Dios está diciendo que ya no ama a su pueblo. Es comprensible que se interprete así a primera vista, pero hay que tener en cuenta el contexto. Dios está expresando su dolor, su decepción ante la infidelidad de su pueblo. No significa que haya dejado de amarlos por completo, sino que las consecuencias de sus acciones los han separado de su presencia y de las bendiciones del pacto. Entonces se puede decir que el pecado nos aleja de Dios, pero no extingue su amor por nosotros. Exactamente. ¿Mm? Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos si los arrepentimos de corazón. Mira lo que dice Oseas 14.4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Es un alivio saber que Dios siempre nos ofrece una segunda oportunidad. Pero, volviendo a la idea del pacto, ¿cómo podemos mantenernos firmes en ese compromiso y disfrutar de la cercanía con Dios? La clave está en nuestra respuesta al amor de Dios. Juan 14.21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y Juan 16.27 agrega: el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Es decir, que para cultivar una relación profunda con Dios, debemos amar a Jesús, creer en Él y obedecer sus mandamientos. Así es. Pero no se trata de una obediencia legalista, sino de una respuesta de amor y gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es un deseo genuino de vivir en armonía con su voluntad. Y eso me lleva a pensar en la parábola del siervo despiadado en Mateo 18.23-35. Ese siervo, al que le fue perdonada una deuda enorme, se negó a perdonar una deuda mucho más pequeña a un compañero. Al final, el rey lo castigó por su falta de misericordia. Esa parábola nos enseña una lección fundamental sobre el perdón. Si Dios, que nos ha perdonado una deuda infinita a través de Jesús, nos pide que perdonemos a nuestros semejantes, ¿cómo podemos negarnos a hacerlo? Es cierto, el perdón es una parte esencial del amor. Si hemos experimentado el perdón de Dios, debemos estar dispuestos a extender esa misma gracia a los demás. Exactamente. El perdón es una expresión tangible del amor de Dios en acción. Y recordemos que ese amor es inmerecido y gratuito. Romanos 5.8 lo dice claramente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Es increíble pensar que Dios nos amó aun cuando estábamos en nuestro peor momento. Y ese amor, ese sacrificio de Jesús en la cruz, es lo que nos impulsa a amar a otros. Hablando de amar a otros, en 1 Juan 4.7-20 encontramos una frase muy poderosa. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es una verdad fundamental. El amor de Dios es la fuente de todo amor verdadero. Al experimentar su amor incondicional, nuestros corazones se abren para amar a otros de la misma manera. Es como una cadena de amor que se extiende desde Dios hacia nosotros y luego hacia los demás. Y en ese proceso, el perdón juega un papel fundamental. Sin duda, perdonar no es fácil, pero es un acto de obediencia a Dios y una muestra de la transformación que su amor produce en nosotros. Recordemos lo que dice Lucas 7.47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Es una frase que nos invita a reflexionar. Cuanto más experimentamos el perdón de Dios, más capaces somos de perdonar a otros. Así es. El perdón es un reflejo del amor de Dios en acción.
Y es una de las formas más poderosas de compartir ese amor con el mundo. Pero hay mucho más que explorar sobre este tema tan profundo. En la próxima parte de nuestro viaje profundizaremos aún más en la manera como el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas y cómo podemos ser portadores de ese amor en el mundo. No te lo pierdas. Ya hemos hablado bastante del amor incondicional de Dios, de lo importante que es el perdón y de cómo el amor se pone en práctica, ¿verdad? Exactamente. Pero aterricemos esto un poco más. ¿Cómo podemos en el día a día ser ese reflejo del amor que recibimos? Esa es la pregunta clave, ¿no? La respuesta, aunque parezca complicada, está en las cosas sencillas. Recordemos lo que dice Juan 15.12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amar como Jesús nos amó. Uf, suena un reto enorme. Sí, lo es, sin duda. Pero no se trata de ser perfecto, sino de tener esa actitud de amor y servicio hacia los demás. Piensa en las cosas que te hacen sentir amado. Una palabra de aliento, una mano amiga, simplemente escuchar con atención. Esas mismas acciones, hechas con un corazón sincero, son las que transmiten el amor de Dios a quienes están a nuestro alrededor. Es como si cada pequeña acción de amor fuera una semilla que plantamos en el corazón del otro. Exactamente. Y aunque no siempre veamos los frutos de inmediato, esas semillas pueden germinar y transformar vidas. Recuerda que el amor es paciente, es bondadoso, no busca lo suyo. Hablando de bondad, se me viene a la mente la parábola del buen samaritano. Jesús nos enseña allí que el amor no tiene límites, no se queda solo en nuestro círculo cercano. ¡Cierto! El amor de Dios nos impulsa a salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? De tenderle la mano a quien lo necesita, sin importar quién sea. Y en un mundo tan lleno de egoísmo, de violencia, cada acto de amor, por pequeño que sea, se convierte en un rayo de esperanza. Sin duda, el amor es la fuerza más poderosa que existe. Puede sanar heridas, derribar muros y construir puentes. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a ser portadores de ese amor en el mundo. Es una misión que nos llena de propósito, de alegría. Y aunque a veces nos sintamos pequeños, incapaces, recordemos que Dios nos equipa con su Espíritu Santo para amar como Él nos ama. Así es. El amor de Dios no es solo un sentimiento, es una fuerza que nos transforma, que nos capacita para amar de una manera sobrenatural. Es una verdad hermosa, Ya. poderosa. Ya. Y al compartir ese amor con los demás, no solo transformamos sus vidas, sino también la nuestra. Nos convertimos en canales de la gracia de Dios, irradiando su luz en un mundo que tanto la necesita. El amor de Dios es un regalo inmerecido, un tesoro que hay que cuidar y compartir con generosidad. Que nuestra vida sea un reflejo de ese amor que se nos ha dado. Qué hermosa reflexión. Y creo que es una excelente manera de terminar nuestro recorrido por este fascinante tema del amor de Dios. Esperamos que esta conversación les haya inspirado a profundizar en su relación con Dios y a compartir su amor con quienes les rodean. Si les ha gustado este Deep Dive, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir ese contenido con sus amigos. Hasta la próxima.